Bueno, eh, teníamos hecho como una especie de promesa, una especie de adelanto. Nosotros habíamos dicho en la clase pasada que, habiendo hablado sobre la forma en la que nosotros planificamos nuestros campamentos, los cronogramas y todo lo que tiene que ver con la parte didáctica y los fundamentos, que fue un poco la forma que tuvimos de comenzar esta parte del año y nuestro encuentro, tiene como una especie de correlato natural, una cosa que viene relacionada con lo que nosotros veníamos hablando, que es una especie de recopilación o algo de información sobre lo que ocurre en algunas reuniones de padres. Yo en realidad les confieso que esto obviamente no es obligación. A mí en el diseño curricular no me piden que yo les hable sobre cómo se dan las reuniones de padres y tampoco pretendo decirles las reuniones de padres se dan así. Pero a mí me parece, cuando me tocó cruzarme con mi primera experiencia como profe en una reunión de padres, la verdad es que me hubiese resultado útil. Entonces, bueno, esta clase tiene un poquito esa función, ¿no? Adelantarles una serie de cosas, contarle cómo me fui desenvolviendo y algunas cosas que yo adopté como costumbre y que me hacen sentir un poquito más seguro. Porque, de alguna manera, la reunión de padres es un momento en el que uno se siente particularmente observado, ¿no? Eh, Qué sé yo. También uno en algún momento, cuando a mí me tocó arrancar, yo tuve la enorme suerte de arrancar bastante pronto con el laburo de profe en escuelas y enseguida queriendo salir de campamento y todo eso, me encontré con una situación en la cual yo con 21 años estaba dando reuniones de padres para poder llevarme gente de campamento y en ese momento realmente yo lo sentí como una cuestión así de mucha observación, me sentí muy observado, como a veces como lo que puede sentir uno cuando está rindiendo un final con alguien, con un docente muy exigente o muy estricto. Bueno, Que te eso. observaron despectivamente, ¿eso querés decir? Sí, mira, yo en ese momento lo entendí, como vos decís, ¿no? Medio, no sé si despectivo, pero sentí que me estaban como subestimando. Sí, Eso es sí, lo que, vos sentís eso quería decir. Sí, exactamente, tal cual. es lo que siente uno. Sin embargo, con el correr del tiempo y la vida que va transcurriendo y las experiencias, a mí ahora me toca estar del lado de un papá que tiene 45 años y que alguna vez mis hijas se han ido de campamento con la escuela. Sobre todo la más grande, la más pequeña todavía no con la escuela. Pero ir a una reunión de padres y escuchar lo que el profe tiene para decir es también ir a hacer una especie de valoración de cuánta confianza nosotros vamos a depositar en esa persona que nos está hablando. Porque en definitiva vamos a darle a esa persona la responsabilidad de estar a la guarda de lo que para nosotros es más importante en nuestra vida, ¿no? Que son nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, eh, en el momento en que me tocó cumplir el rol de papá, ahí empecé a entender un poco esas miradas, ¿no? Que no eran miradas más que de decir, bueno, mirá que te vas a llevar a lo más lindo que me pasó en la vida y espero por favor que lo cuides muchísimo. Y había como una actitud de pedirme por favor que tuviera ese cuidado, ¿no? Como de hacer mucho hincapié sobre eso. Y en ese momento yo, viste, pensaba, ¿qué, qué les pasará, no? Que son tan desconfiados, ¿no? Claro, en realidad estaban eh, viendo que una persona que estaba recién recibida, quizás con no tanta experiencia como una persona con un poco más de edad y sin haber sido padre y todo eso, bueno, era todo un tema. Bueno, lo empecé a entender. Entonces empecé a tener ciertos cuidados, ciertos recaudos y fundamentalmente muchísimo respeto. Hasta que me tocó ser papá, por ahí yo las reuniones de padres las daba con una actitud que era una sensación también mía, ¿no? Como algo personal, pero como decir, bueno, esto se hace de esta manera, como con mucha más soltura, hasta por ahí, no te digo canchereándola, pero más o menos. Y las preguntas que me hacían las familias,
las tomaba como una pregunta, como si me estuviera preguntando el precio del yogur, algo con poca importancia, o lo respondía medio como sacándome la pregunta de encima. Todo esto cambió en ese momento, ¿no? En el momento de decir, bueno, ahora me toca a mí escuchar a alguien que se va a ir de campamento, entonces pude como empatizar un poco más con la figura del papá o de la mamá que va a ver qué onda, a dónde se va su hijo, o a dónde se va su hija y con quién y todo eso. Así que, bueno, acá va una serie de cuestiones que a mí me parecen importantes. En primer lugar, nos vamos a encontrar que otra de las particularidades que tiene la educación física en relación a las otras áreas es que vamos a una reunión de padres de la escuela convencional y por ahí hay un ratito donde se habla sobre prácticas del lenguaje, un ratito donde se habla sobre ciencias naturales, hay un ratito donde se habla el profe de educación física o la profe, pero no hay una reunión de prácticas del lenguaje. Es muy raro eso. Sin embargo, educación física sí tiene su propia reunión que se lleva a cabo en el momento de planificar el campamento. Y además tenemos la posibilidad de compartir o convivir con nuestros grupos de alumnos y de alumnas por un periodo de tiempo grande y llevar a cabo esta responsabilidad de la que estábamos hablando. Con todas estas características nosotros encontramos como una especie de necesidad, ¿no? Si el campamento fuera un campamento de corta duración que nosotros vamos a estar ofreciéndoles, a lo mejor con una sola reunión de padres está bien. Si el campamento fuese un campamento de larga duración, quizás lo recomendable sean por lo menos 2. Dejamos una tercera reunión de padres ahí como en suspenso, la posibilidad de hacer una reunión de padres como al regreso del campamento, lo dejamos ahí y después por ahí si tenemos tiempo vamos a entrar un poquito más en detalle sobre ese tema. Vamos al caso de necesitar hacer 2 reuniones por el caso de que nosotros nos fuésemos de campamento en un periodo de más de 5 días, un campamento de larga duración. Son campamentos que requieren muchísima organización y son campamentos que muchas veces tienen unos costos bastante elevados. Entonces, entre la organización que requiere el campamento previa y el costo del campamento, muchas veces se necesita hacer una reunión con una antelación que les permita a las familias organizarse económicamente y en caso de que tengan que conseguir parte del equipo. Vamos a hacer de cuenta que puede llegar a necesitar una bolsa de dormir, una carpa, una mochila o alguna otra cosa, incluso hasta capaz que un poquito más específica. Supongamos que nos vamos para el sur, por ejemplo, y por ahí necesitan, qué sé yo, un pantalón impermeable, un par de medias térmicas, un par de polainas, ¿no? Bueno, entonces, cuanta más antelación nosotros podamos tener para esa primera reunión, mucho mejor. En esa reunión, entonces, se hablaría sobre el objetivo principal, la fecha, nos vamos el 10 de octubre, por ejemplo, o el 15 de noviembre, la fecha que sea. Se habla sobre el presupuesto, aunque probablemente, por la situación que nos está tocando vivir ahora, el presupuesto difícilmente se pueda respetar en un periodo largo de unos cuantos meses. Pero bueno, podemos decir más o menos a grosso modo un cálculo y también dejar abierta una puerta como por si hay que hacer alguna especie de ajuste sobre el presupuesto, sobre el valor del viaje. Pero si pudiéramos, incluso, hasta es bastante interesante ofrecerles a las familias una especie de plan de pago, ¿no? Si decimos, bueno, el campamento, la reunión la ofrecemos en el mes de marzo y el campamento es en octubre, bueno, tenemos 4 cuotas a pagar y se organiza de esa manera y los padres a veces se ven un poquito aliviados en ese sentido. Tenemos que entender que muchas veces, porque el otro día estábamos hablando de esto, yo creo que era en el otro curso, no me acuerdo si era en el otro tercero del 84 o lo hablábamos con chicos del otro profesorado, hay algo que es clave, que a veces nosotros tendemos a naturalizar y a entender que las actividades en el medio natural, como los campamentos de larga duración, son como un territorio que solamente lo pisan las instituciones educativas privadas. Vieron que es difícil encontrar instituciones públicas que lleven adelante este tipo de prácticas. Y eso es bastante triste y me parece que tendríamos que empezar a pensarlo de otra manera. Y los que tendríamos que empezar a pensarlo de otra manera somos nosotros.
los docentes y las docentes de la educación física. Tenemos que empezar a ofrecer salidas que estén acordes a todos los presupuestos. Y en el caso de que eso no se pueda, porque sabemos que la realidad económica nuestra es una realidad bastante endeble, y como ahí atada con alambre y muy precaria, y hay mucha gente que no la está pasando bien, bueno, tendríamos nosotros que ser quienes se pongan la 10 y arbitrar los medios para que la escuela, el Estado, la cooperadora o alguien pueda cubrir esos espacios que quedan para que ningún chico y ninguna chica se quede sin campamento. En primer lugar, nosotros tenemos que pensar, como gestores de este tipo de cosas, que las actividades en el medio natural son actividades que están en el diseño curricular. Y nuestro diseño curricular es prescriptivo. Con lo cual, si están en el diseño curricular y es prescriptivo, el Estado debería garantizar que todos los pibes y las pibas se vayan de campamento. Y eso el Estado no lo está haciendo, porque ni siquiera puede garantizar el derecho a la salud, porque ni siquiera puede garantizar el derecho a la educación completa. Esto no es es un comentario político, pero no es político partidario, es simplemente una forma de ver las cosas, y lamentablemente es una especie de muestra de la triste realidad que nos toca vivir. No estoy hablando ni a favor ni en contra de ningún político en particular. Hablando de la biopolítica, o sea, como docente, como tu rol. Exactamente, ¿no? Exactamente. Lo que quiero dejar en claro es que no estoy haciendo un comentario a favor de ningún político en particular, sino que es una forma de ver las cosas, ¿no? Pensemos también que educar es una manera o un intento de legitimar ciertos derechos, ¿no? Bueno, con lo cual sería fundamental que nosotros pudiéramos hacer salidas y campamentos, actividades al aire libre, con todos los pibes y todas las pibas, sean de la escuela que sea. Lamentablemente está naturalizado lo contrario. Volvamos a lo nuestro, volvamos a la carretera, que nos fuimos un poquito por las ramas. Hicimos esa reunión de padres donde presentamos, donde calendarizamos y donde explicamos una serie de cosas en términos globales. Un poco el criterio es similar al criterio con el que nos manejamos en las planificaciones anuales. Vamos de lo global a lo particular, de lo abarcativo a lo específico, ¿no? Espérenme un cachito que tengo que acá poner un poquito de silencio porque si no, no vamos a poder. Bien. La segunda reunión de padres, en la primera dijimos vamos a hablar de lo global, a lo mejor alguna cosita específica, pero también como tenemos mucha antelación, lo importante sería que nosotros pudiéramos entender que si damos mucha información, con el correr del tiempo puede haber cosas que se cambien, y es importante dar una impresión de prolijidad. Entonces, miren, el campamento es en Córdoba, en este lugar, en esta fecha, el equipo de docentes es este. A lo mejor ya para la primera reunión tenemos hasta el menú cerrado, pero no vamos a hablarles sobre el menú, porque capaz que lo tenemos que modificar a último momento. Cuando llega la segunda reunión de padres y madres, que generalmente suele tener una fecha de 3 semanas de antelación o 2 semanas, como muy prontito, lo que se hace es ir directamente, sí, ahora a lo específico. Cabe aclarar que previo a esa reunión, nosotros lo que hacemos es enviar a las casas una ficha, que es un anexo, que lo vamos a ver que es el próximo tema cuando veamos la resolución, que tiene una serie de resoluciones que baja en forma oficial de la provincia de Buenos Aires para la organización de salidas educativas y lugares, a lugares naturales. Hay una serie de anexos que son formales y uno es una declaración jurada de salud. Entonces, enviamos a las casas la fichita con esa declaración jurada de salud, cosa que para la reunión de padres y madres ya la traigan completa para que nosotros la podamos añadir al proyecto. En esa reunión de padres, además, vamos a ir, como les decía, a lo específico. Yo encontré una forma de que esa reunión de padres cumpla con los requerimientos que prácticamente no les puedo decir que me aseguro que no va a haber ninguna pregunta o que no va a quedar nada sin abarcar, pero
es una manera de acercarnos bastante a una reunión de padres contundente, seria, ordenada, y que deja poco espacio para las dudas. Y la respuesta la encontré en un libro que ya tiene unos cuantos años, es de la época de los 2000, que escribió un autor español. Yo no sé bien cuál es su título de su formación, pero me parece que tiene como una orientación hacia la educación. El libro se llama Cómo elaborar un proyecto, y el autor se llama Ezequiel Ander Egg. Es un libro que refiere a proyectos en general. Por ejemplo, puede ser un proyecto irse de vacaciones, o puede ser un proyecto casarse, qué sé yo. No importa. La idea es que para elaborar un proyecto, este hombre escribió una serie de pautas. Después tiene otro libro que se llama Cómo elaborar un proyecto educativo. Ese no lo leí, me referí solamente al libro sobre los proyectos en términos generales. Y él recomienda una especie de receta, entre comillas, que están como orientadas o ligadas por una cantidad de preguntas que me van a ir conduciendo a tener como un orden. Esas preguntas son el qué, el por qué y el para qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el cuánto y el quién o quiénes. Entonces, nos vamos a ir dando cuenta que en la medida en que nosotros tengamos esa idea en la cabeza de nuestro proyecto llamado campamento y podamos ir contestando esas preguntas, nuestro proyecto va tomando forma. ¿Sí? Lo que yo suelo hacer en las reuniones de padres, que es como las doy ahora, estas 7 preguntas las escribo en el pizarrón. Generalmente vieron que las reuniones de padres suelen ser en un aula, en la escuela, ¿no? Entonces, llego unos minutos antes, escribo esas preguntas en el pizarrón. Escribo qué, escribo por qué y para qué, escribo quién, quiénes, escribo cuándo, escribo dónde, escribo cuánto, todas esas preguntas. Y a medida que las voy contestando del pizarrón, las voy borrando. Y encontré que al finalizar las reuniones de padres, si bien me ha pasado que por ahí se quedan haciendo alguna pregunta o algo de lo que dije no queda claro, pero se achica mucho ese espacio para la pregunta y para el ida y vuelta. Lo que hay que tratar de hacer es ser ordenado y buscar la forma de no olvidarse de nada, porque ahí sí es donde aparecen las preguntas. La primera, como les decía, es ¿qué? Y es una pregunta muy fácil de contestar. En este caso sería campamento educativo. Vamos a imaginarnos, solamente para poder llevar adelante un poco más claramente la clase, que vamos a hacer un viaje a Bariloche en el mes de octubre, ¿no? Entonces, en el momento de contestar la primera pregunta, que es el qué, ponemos campamento educativo Bariloche 2021, octubre. Si viene al caso. No hace falta tampoco ir demasiado al detalle porque después está el cuándo, que también la vamos a tener que contestar. Entonces, con poner campamento educativo Bariloche, estamos bien. La próxima pregunta es el por qué y el para qué. Y acá es donde nosotros tenemos una gran chance. Es la chance de fundamentar nuestro trabajo. Si nosotros somos hábiles con nuestra forma de explicar las cosas, vamos a poder demostrar que un campamento educativo es un poco más que solamente ir a pasar el rato y a conocer un lugar nuevo en forma de turista. Que está buenísimo. Conocer un lugar nuevo y hacer turismo son dos cosas que son muy interesantes, incluso hasta son de por sí motivantes para la persona que lo vaya a hacer. Pero además, si nosotros nos dedicamos a hablar del por qué y del para qué, vamos a encontrar que podemos mostrarle a las familias que tenemos realmente intenciones educativas, que realmente nos importa la educación de sus hijos y de sus hijas. Digamos, ¿por qué nos vamos de campamento? Bueno, nos vamos de campamento porque el campamento ofrece un conjunto de experiencias que, relacionadas entre sí y llevadas a la práctica desde un proyecto como el nuestro, tiene un destino claramente educativo. Porque por estar de campamento y por estar conviviendo, vamos a propiciar experiencias que tienen que ver con el cooperativismo,
que tienen que ver con el compartir, que tienen que ver con el aceptar pautas de convivencia que no son las que hay en casa, porque naturalmente si tiene que convivir un grupo de 40 personas, hay que organizarse de una manera diferente que si tiene que convivir 4. Después tenemos la otra pregunta que es el para qué. Bueno, ¿para qué realmente? Bueno, ¿para qué queremos que sus hijos pasen por esta experiencia y que realmente hacer un aporte, una colaboración en su educación? Porque creemos, o para que estos chicos que participan de nuestro proyecto educativo se acerquen un poco más a lo que es la vida en sociedad. Entonces, diciendo este tipo de cosas y haciendo mención a estos aspectos, ya vamos a encontrar que las familias activan un poquitito más el Wi-Fi, ¿no? Como que les entramos por otro lado. Puede ser, claramente, puede ser que algún papá o alguna mamá, mientras nosotros hablamos de todo esto, piense, este nos está rechamullando, mirá las cosas que hace con tal de salir de campamento, pero también, y bueno, de última, si pasa eso, está todo bien, problema de ellos, yo no me voy a hacer cargo de eso, ¿no? Pero también puede ser que alguien diga, ah, mirá, qué bueno que este profe o que esta profe labure de esta manera. Yo pensé que los campamentos era como mandarlo un rato al cine o dejarlos jugar un rato con la compu o con la Play. Y en realidad no, mirá de lo que me vengo a enterar. Está buenísimo. Yo creo que aprovechar esas chances es vital también para fomentar un poco el respeto a nuestro trabajo, ¿no? Cuando trabajamos con un compromiso real, está bueno contarlo, para reivindicar un poco la función de los y de las docentes, ¿no? Bien, entonces, qué sé yo me tomo un ratito para hablar del por qué y del para qué. La próxima pregunta es donde quizás más cuidado deberíamos tener. No porque sea difícil de responder, más bien lo contrario, es bastante fácil de responder. El problema es que abarca muchos aspectos diferentes. Es la pregunta del cómo. ¿Sí? Digamos, contestamos el qué con el título, contestamos el para qué y el por qué, hicimos una buena fundamentación educativa de nuestro campamento, y ahora tenemos que decir cómo. Y el cómo abarca, como les decía, el transporte, abarca la planificación y las excursiones, abarca el menú, abarca la lista de materiales que nosotros vamos a necesitar. Entonces, en el caso de que nosotros, porque el cómo es tan general que tenemos necesariamente que referirnos a estas cosas específicas. En el caso de que de alguna de estas cosas específicas nos olvidemos, nos lo van a preguntar. Profe, ¿y qué cosas tiene que llevar nuestro hijo y nuestra hija? O, profe, ¿y qué excursiones van a hacer? ¿Tiene cobertura médica el camping? ¿No? Entonces, en el cómo tenemos que pensar bien cómo lo vamos a encarar y qué cosas vamos a incluir. Como les decía, yo tengo el hábito de escribir en el pizarrón, ni bien llego a la reunión, las preguntas estas, entonces en el cómo también saco como una serie de flechitas y me refiero a cada una de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a referir a la lista de materiales que tenemos que llevar. Vamos a hacer una mención, la vamos a leer, esa lista de materiales, por supuesto que después mucha de esa información se la llevan en otro anexo que tiene la resolución para poder salir de campamento, y ese anexo tiene que ir a las casas, donde hay una especie como de resumen de la reunión de padres. Y en ese resumen de la reunión de padres, claramente podemos agregarle la lista de cosas. Cuando llega el momento de hablar de la lista de materiales, yo también les digo que a las familias que traten de copiarla en un papel o de volverla a imprimir o de hacer una fotocopia y que su hijo o su hija se la lleve escrita, impresa en un papel. En primer lugar, porque sería bueno que el bolso, la mochila, lo arme su hijo o su hija. Pensemos también en los fines educativos que tiene que ver con el desarrollo de la autonomía. Entonces está bueno que diga, bueno, mirá, te tenés que llevar el cepillo de dientes, te tenés que llevar una bolsa de dormir, te tenés que llevar un par de zapatillas por si se te mojan las que tenés puestas, bla, 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 bla. Bueno, armate tu bolso. Y a lo mejor vemos, nosotros acompañamos como adultos, acompañamos el armado del bolso, de la mochila y todo lo demás, y vemos que por ahí algunas de las cosas que pone en la mochila, qué sé yo, no es lo más adecuado. Te llevaste
al campamento el último buzo que te regalaron y ahora después va a volver con alguna rotura de una chispa del fogón y no, mejor llévate un buzo un poquito más viejo, más para curtir, ¿viste? Ese tipo de cosas. Acompañamos, pero está bueno que participen ellos en primera persona. Y el hecho de tener la lista impresa hace que, estando de campamento, antes de volver a casa, agarre la lista y después pueda hacer la parte inversa, ¿no? De decir, bueno, no me olvido el pantalón que me llevé, no me olvido el toallón, no me olvido las ojotas, todo lo que vino al campamento, que vuelva a casa. Con respecto, otra de las cosas que tiene que ver con el cómo, es el grupo de docentes que viaja, ¿sí? Hacemos referencia, bueno, vamos a ir nombre y apellido y cuál es el área de cada uno de los docentes. Sabemos que estos campamentos también son laburos muy abarcativos y en ese trabajo por ahí intervienen distintos docentes, incluso docentes de distintas áreas. Entonces está bueno mencionarlos. Es muy importante también en el momento de mencionar a los otros docentes, entender que la convivencia que se genera en el campamento le permite tanto a los chicos y a las chicas, como a los docentes y las docentes, entrar en una convivencia que hace que se conozcan mejor. A veces recibimos comentarios de decir, mirá vos cómo era este nene o esta nena, yo en el aula tenía un punto de vista particular, veía ciertas cosas y ahora me doy cuenta que tiene una forma de ser diferente de la que yo creía. Aparecen esas cosas, ¿no? O los chicos y las chicas que nos dicen, che, mirá qué copada que era la profe de tal cosa, parecía re mala onda y en el campamento nos dimos cuenta que era copada. Bien. Algunas otras cosas que vamos a hablar en el cómo, como les decía, tiene que ver con el menú. Vamos a ser bastante específicos con el menú. Pensemos que podemos encontrar chicos o chicas con celiaquía, chicos o chicas vegetarianos veganos, así que hay que ser bastante específico. Vamos a dar una especial referencia a nuestro cronograma de actividades. Vamos a decir, bueno, el día 1 vamos a armar las carpas, vamos a hacer una caminata de reconocimiento, vamos a hacer este juego, o vamos a hacer juegos tendientes a esto, tenemos juegos cooperativos para el desarrollo de la cooperación, tenemos, por ejemplo, la visita a el Cerro Catedral tal día, vamos a visitar la fábrica de chocolates tal otro día, este día no vamos a tener señal para comunicarnos porque vamos a estar en el Cerro Catedral, así que piensen, familias, que esos días los chicos no se van a comunicar. Vamos a hablar de las pautas de convivencia en el cómo también, entender y que los padres y las madres entiendan que los chicos van a estar organizados en grupos, que van a tener actividades comunitarias, que van a tener un momento para la higiene que va a ser a esta hora del día, que el celular va a estar permitido o no va a estar permitido y por qué, y si está permitido, en qué horario, todas esas cosas. Entonces ya podrán ver ustedes, podrán visualizar que el contestar la pregunta del cómo es por ahí una cuestión a prestarle especial atención. Yo recomiendo, como si estuviéramos por dar una clase, que la reunión de padres también la preparemos un poco. Preparar una reunión de padres no es algo que nos lleve todo un día. No va a llevar un ratito, una tarde, te pones una pava de mate y empezás a anotar cositas como para que no se te escape nada, pero está bueno. Piensen también, o volvamos imaginariamente un poquito al comienzo de la clase, donde nosotros decíamos de la importancia de la reunión de padres, que nosotros tenemos que ofrecerles una imagen de muchísima confianza. O sea, nosotros no alcanza con que nosotros seamos o sepamos que nosotros somos personas confiables, sino que además tenemos que demostrarlo. Porque lo que estamos haciendo en nuestros proyectos de salir a la naturaleza es algo que tiene un compromiso y una responsabilidad muy, muy grande. Entonces, puede ocurrir que la gente necesite que nosotros le brindemos una imagen de mucha seguridad. Entonces está bueno Profe, tener una imagen de prolijidad. Sí, Augusto. no, un poco para resumir o para integrar todo lo que decís, también un ejemplo sería que se sepa, bueno, no es algo nuevo lo que voy a decir, pero está bueno decirlo, aclararlo, que se sepa con antelación que los nenes lleven el mensaje a casa con mucho tiempo antes, así, hablando entre nosotros por las nubes, y que de a poco se vaya armando entre todos. ¿Me explico? Sí, sí, está Porque bueno. Bueno,
Es parte de esas cosas sencillas que nunca explicamos por ahí, porque nos enroscamos tanto y por ahí no las decimos. Bueno, esto que vos estás diciendo de que todos favorezcan y contribuyan como si fuesen piezas de un rompecabezas que se van sumando, es un recurso didáctico que ahora está muy en boga porque tiene que ver con una forma de trabajar bastante vanguardista, a pesar de que ya tiene unos años, pero no se lleva tanto a la práctica, y a mí me parece en términos didácticos que es una de las formas más enriquecedoras que nosotros tenemos como docentes, que se llama trabajar por proyectos. Nosotros didácticamente, seguramente lo han visto en didáctica y currículum el año pasado, digo yo que lo habrán visto porque también yo doy didáctica y currículum en el otro profesorado y es algo que me parece importante y lo llevo a cabo durante la cursada. Nosotros tenemos la posibilidad de trabajar por unidades didácticas en la planificación anual o por proyectos, ¿no? Y quizás el proyecto es lo que nos permite el entender que ciertos trabajos son enriquecidos por los aportes que se pueden hacer desde distintos lugares, ¿no? Entonces, bueno, nuestro proyecto es irnos de campamento. ¿Qué es irse de campamento? ¿Qué necesitamos para irnos de campamento? ¿Alguien se fue alguna vez de campamento? ¿Alguien conoce a alguien que se haya ido de campamento alguna vez? ¿Qué cosas tuviste que llevar cuando te fuiste? ¿Sí? ¿Qué cosas vamos a necesitar? ¿Qué cosas podemos hacer estando de campamento? ¿Qué hay que aprender a hacer? Entonces, ese modo más interrogativo que tenemos de encarar nuestros temas didácticamente, por ahí contribuye en primer lugar a que todo el mundo sienta una cosa como de protagonismo, de intervenir, ¿no? Como decir, ah, sí, profe, yo me fui de campamento una vez, y trae la foto, y el otro dice, no, yo no me fui de campamento, pero sí visité Bariloche y conozco el lugar, entonces, y el otro trae la foto de Bariloche. Entonces, eso funciona como una cosa de motivación, y también es muy interesante que nuestros chicos y nuestras chicas sientan la gratificación que se siente el estar en el lugar de la persona que gestiona las cosas, ¿no? Elijamos la excursión o elijamos qué actividad hacer, cómo son los juegos nocturnos. Me parece súper interesante. Vamos a tener que salir porque nos queda un minutito y ahora volvemos a entrar. ¿Dale? Dale. Dale.